Continuamos y bueno, vamos entonces, yo voy a hacer una exposición breve de cada una o sea, del contenido de cada una de estas metodologías. Hacemos el cierre y bueno, al inicio de la actividad del correspondiente al martes próximo tendríamos el placer de escuchar a los colegas que nos faltamos. Recuerden, bueno, yo no lo voy a olvidar, pero nos quedamos en que íbamos a escuchar a Silvia Carol y a Tomasina. Después escucharíamos a Delia y finalmente a Carla Andrea y a Gloria Mercedes. Trabajaríamos, bueno, de esa manera, más una interrogante que ya les comenté al inicio, que también quiero dejarles para incentivar el debate al inicio de la actividad siguiente. Realmente la esencia de este tipo de espacio como el que estamos desarrollando esta noche es que compartamos, es que cada quien muestre el producto de su trabajo, de la búsqueda, del análisis que haya hecho de distintas fuentes y cómo también mostraron algunos de su experiencia profesional, siempre fundamentada en la consulta de información y la aplicación de la teoría que estamos compartiendo. Bueno, la gamificación, colegas, igual que como hemos estado explorando en las metodologías anteriores, miren, no es nada nuevo. La gamificación responde a un propósito bien antiguo, de acuerdo al punto que he logrado localizar ya de una manera seria, sistematizada y con una fundamentación clara y coherente sobre el tema. Data del Renacimiento, cuando un educador italiano nombrado Vittorino Laferrere hizo, vamos a decir, que regir la dinámica y la organización escolar de un colegio que, por cierto, se llamaba la Casa de la Alegría, se llamaba el colegio de Vittorino Laferrere, sobre la base de el ejercicio físico, la práctica del deporte y el juego. Y bueno, de esa fecha para acá ha ido ganando espacio la utilización del juego en la educación. Lo que pasa es que el término de gamificación como tal no es un término ni propiamente de la escuela ni que haya surgido en la escuela. La gamificación es un término británico, es un anglicismo que llega al idioma español y que, bueno, aparece también en el ámbito industrial, en el ámbito, en otro ámbito, en el ámbito empresarial, perdón. En ese ámbito aparece como una técnica, como un elemento motivacional, como un elemento para propiciar un mayor interés por las actividades que se realizan. Y bueno, llega entonces a la educación con un interés renovado como una metodología que propicia el activismo y la participación más entusiasta de los estudiantes y de, bueno, de los escolares en el nivel que sea. Aquí en el recuadro que ustedes también a la derecha les estoy compartiendo otra fuente que tiene información y aquí en este caso están hablando de 25 herramientas de gamificación para utilizar en clases de distintos niveles educativos. Entonces, en la lámina siguiente, les estoy insistiendo en que es muy importante que el docente debe concebir y preparar muy bien los juegos que va a realizar. Me refiero a que hoy los espacios virtuales son, o sea, ahí hay una amplia variedad de juegos que se pueden utilizar, que se pueden ya tomar hechos. O sea, no es que el docente tenga que programar los juegos, que tenga, o sea, los juegos hoy están en línea. Se pueden utilizar tomándolos de los juegos y para propiciar la participación. Lo importante que dicen los teóricos de esta metodología es que debe haber siempre, vamos a decir que tiene que haber un desafío, tiene que incentivar la competición, tiene que incentivar el hecho de que alguien reciba una puntuación, rebase niveles, exigencias, y esto es lo que le va a ir confiriendo al que participa un determinado interés
en esas puntuaciones, en esa competencia y en las recompensas que va a recibir en correspondencia con los éxitos que tenga en el juego. En este caso, en que nosotros estamos haciendo referencia al interés para el ámbito educativo, siempre van a también influir en la cooperación, en la solidaridad, en el hecho de que haya participación e interacción entre los que participan. Dentro de las opciones de los que ustedes pueden encontrar en distintos sitios profesionales hoy, se van a encontrar juegos de todo tipo, incluso aplicaciones para móvil muy fáciles, motivantes de utilizar y de un uso muy sencillo. Y hay de muy diversos tipos de juegos, insisto en eso. En la siguiente metodología, o sea, en el aprendizaje basado en problemas. Antes de continuar, colegas, les hago una observación. De acuerdo a lo que hemos estado escuchando por parte de los distintos compañeros y el análisis que hemos ido haciendo, yo quería hacer la observación de que, vamos a decir que hay metodologías y activas y las técnicas y procedimientos que ellos propician, que algunas de ellas, vamos a decir que tienen un sentido más operativo, de utilizarlo más ocasionalmente dentro de la clase, como pueden ser las técnicas de trabajo cooperativo y esta misma de la gamificación. Para el caso del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en competencias, del aprendizaje basado en pensamiento que vamos a estar viendo, del aula invertida, esencialmente van a tener un carácter, vamos a decir que más estratégico, en el sentido que se necesita que la concepción de los currículums, de los cursos, o sea, de los planes de estudio y de los cursos en partir, tengan una concepción que permitan aplicar sistemáticamente esta metodología ya como casi que como un enfoque pedagógico. Entonces, a esto me refiero en el sentido del aprendizaje basado en problemas, porque con una vez que usted lo utilice, ya con esa única vez no va a obtener los resultados o el dividendo esperado en este sentido. Realmente este tipo de metodología requiere de un uso sistemático para poder ver los efectos positivos que ella ejerce en el pensamiento, en las adquisiciones, en las estrategias cognitivas, en la forma que adopta la metacognición de cada estudiante, o sea, de cómo aprende, de cómo aplica, de cómo se interactúa con los demás. Eso es muy importante, colega. Entonces, para el ámbito del aprendizaje del problema, igual es necesario agrupar los estudiantes en grupos o en equipos y seleccionar concebir problemas con un sentido práctico siempre muy relacionado e interdependiente de la vida real que circunda al estudiante, que circunda la educación. Requiere, por ejemplo, un conjunto de pasos o etapas, cumplimentar con determinadas etapas. Ya les había sugerido hace un momento esta fuente, vuelvo a insistir en ella. Es una fuente que ya les recomendé y que ha sido de amplio uso en una universidad chilena. Y aprovecho para insistir en la necesidad de que ustedes la consulten y la trabajen. En la lámina siguiente se están, vamos a decir que identificando 7 pasos esenciales para la aplicación de esta metodología. Fíjense que en todos los casos, en este y en los otros casos que hemos hablado anteriormente, hay un espacio que no se puede violentar. Hay un espacio que tiene que estar dedicado a la preparación. La colega que habló de las técnicas de trabajo cooperativo hizo mucho énfasis, la colega María Eugenia,
en el momento de preparación, de selección y de trabajo y de preparación con cada una de las técnicas que se van a utilizar. Igual ocurrió cuando Margarita habló de la clase invertida. O sea, en todos los casos, yo estoy aprovechando para subrayar y para insistir que el docente tiene que preparar muy bien sus situaciones de aprendizaje, sus métodos, sus procedimientos. Tiene que estudiar, tiene que revisar las fuentes, tiene que pensar muy bien cuál es la orientación que va a transmitir a los estudiantes para entonces presentar, ¿no? Concebir muy bien y presentar una metodología de trabajo, cómo se va a trabajar. Y eso es a lo que me refiero a la utilidad de tener una clara metodología de trabajo. El estudiante tiene que quedar claro de esa metodología de trabajo que se va a emplear. Entonces, explicada, vamos a decir que esa base orientadora, transmitida la base orientadora, establecida cuáles son las reglas organizativas de cómo se va a trabajar, se presentan, al igual que los proyectos, acá se presentan, vamos a decir que los temas o la gama de problemas a las que hay que dar solución. Se establece entonces, o sea, los estudiantes los escogen, se agrupan y escogen su problema. Es muy importante que haya trabajo de mesa, que haya interacción entre los estudiantes y que haya proyección, planificación de todo el trabajo que se va a hacer. Porque aquí es importante que se vincule el trabajo individual con el trabajo grupal. En el aprendizaje basado en problemas, una de sus utilidades y de sus beneficios es hacer que cada individuo se sienta perteneciente a un grupo y sienta la utilidad de su esfuerzo individual como parte de ese grupo en el que él se integra y en el que él trabaja, tanto desde la proyección hasta el momento en que se ejecuta la manera en que se haya pensado darle solución al problema, hasta después, cuando ya se reúnen nuevamente para discutir la solución y cómo esta solución va a ser presentada al grupo, cómo cada uno de ellos va a intervenir y va a participar de esa solución que se le está transmitiendo, que se le está presentando al grupo. Yo creo que esto es importante que nosotros nos refiramos a ella en el sentido de la secuencia de pasos, de la lógica que tiene cada uno de los pasos y el sentido que tiene cada uno para aplicar correctamente esta metodología. Pero vean ustedes, y siempre les insisto, en cada una es muy importante la preparación del docente y cómo el docente concibe las situaciones que se van a presentar y la interacción que van a existir dentro de los estudiantes. La vida moderna nos ha demostrado fehacientemente que ya hoy no hay ninguna actividad humana que el ser humano, bueno, yo salvo, digamos que la creación artística individual, un pintor, un músico, etcétera, trabaja individualmente, pero me refiero a labores sociales, a la práctica médica, el derecho, las distintas ingenierías, en fin, en la misma labor de la ciencia. Cada día estas labores se identifican más con el trabajo colectivo, con la asociación de personas, con la participación cooperada de personas. Incluso ahora mismo todo el trabajo que están haciendo los científicos en los distintos países en la búsqueda de vacunas que sean efectivas, en el estudio del virus, en la complejidad, la caracterización del virus, y por supuesto el hecho de buscar el antídoto, la vacuna necesaria, más allá del trabajo de los distintos equipos de investigación que están en los diferentes países y que marchan a la cabeza de la búsqueda, hoy también se han creado espacios para que esos equipos, entre ellos, socialicen, intercambien, porque eso al final, ¿a quién favorece? Favorece a la ciencia, favorece a la vida, por sobre todas las cosas, y favorece al hombre
y a la sociedad. Entonces, la escuela tiene que ser un modelo, sí, sí, sí. La escuela tiene que ser un modelo de lo que ha de participación o un pequeño laboratorio de lo que ha de encontrar en la vida. Me preguntaban qué requisitos debías tener para considerar, vamos a decir que esta práctica un método. Bueno, primero pensemos en qué es o cómo definimos nosotros método. ¿Qué es un método de enseñanza? Porque al final estamos hablando de un método de enseñanza. ¿Qué es un método de enseñanza? Bueno, un método de enseñanza es un componente más del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde vamos a decir que están los objetivos, los contenidos, los métodos. Vamos a decir que los métodos están integrados por un sistema de procedimientos, de técnicas e incluso de instrumentos que también se van a diseñar y van a interactuar en este caso en el ámbito áulico, en el ámbito donde va a regir el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, método para mí, eso es la secuencia de acciones concebidas por parte de, en este caso, del docente, en donde va a ser el canal, va a ser la vía en la que, a través de la cual o mediante la cual se va a transmitir los distintos contenidos, ya sean estos conocimientos, hábitos, habilidades, formas de comportamiento. Va a estimular también la actividad creadora. Pero insisto, es una secuencia de acciones, de procedimientos, de técnicas y de instrumentos que tiene que emplear el docente. Vamos a decir que no es nada ni casuístico, ni que se utiliza de manera fortuita. Es algo que realmente hay que pensar muy bien y que integrar muy bien en la complejidad que tiene el proceso de manera integral. No sé si le evacúo, respondo satisfactoriamente la pregunta que me hace llegar por el chat la colega. Pero bueno, insisto en que estas son las, continuando de nuevo la dinámica de lo que llevamos, estas son las distintas etapas de la aplicación del aprendizaje basado en problemas. Ahora, en la siguiente lámina ya estamos en como el aprendizaje basado en competencias. Sarela Daza, gracias, colega. El aprendizaje basado en competencias. Bueno, primero, o sea, me gusta siempre, y esto es una recomendación que siempre yo le doy a mis estudiantes, vamos siempre a que se vaya a trabajar con un tema, vamos a tener a mano una definición al menos operativa de qué es lo que estamos hablando. Entonces, este término de la competencia ha dado mucho de qué hablar y de qué escribir. Se ha escrito mucho, se ha investigado y se ha dicho mucho en este sentido, con opiniones contrapuestas, yo diría que ha ido ganando en consenso y ha ido ganando también en adeptos en el mundo entero el enfoque o el modelo de trabajo centrado en competencia. Me gusta partir de este particular. La competencia, ¿en qué se centra? En el dominio cognitivo alcanzado, habilidades, actitudes, así como elementos volitivos y socioafectivos. No es simplemente que alguien tenga un dominio profundo en materia de conocimiento de algo. O sea, cuando se habla de competencia, se habla de todo un conjunto de saberes, de modos de actuación, de modos de comportamiento que ya han sido incorporados en la conducta, en el modo de ser del ser humano. Entonces, en ese orden, creo que es importante que nosotros lo veamos de esta manera. Creo que la Organización para la Colaboración en Función del Desarrollo Económico, la OCDE, tiene un documento que a mí me parece muy
muy atinado recomendar para que usted que quiera saber más sobre competencia pueda llegar ahí. Se llama Informe de SECO del año 2002. Ahora me ocurre que debo agregar en esta lámina esa recomendación para todo el que quiera saber más, el que quiera buscar mayor cantidad de información o más argumentos sobre esto. Informe de SECO. Insisto, usted escribe un buscador en internet, Informe de SECO, y lo va a llevar a esta fuente que yo le digo, que a mí me satisface mucho y la creo muy completa en el orden de las habilidades. Cuando la OCDE decidió, vamos a decir, que sistematizar un basamento teórico elemental para que los profesionales pudieran trabajar. En materia de en concepción, de enfoque, de trabajo, vamos a decir que esta se centra en la persona y en el ritmo de aprendizaje que tiene la persona, de qué se requiere, cómo se activa. En primer lugar, ya podemos pasar a la lámina siguiente. En primer lugar, en todos los órdenes, colegas, aquí se requiere de profesores, tutores bien entrenados, que dominen muy bien cuáles son las competencias y los elementos que están integrados dentro de cada una de las competencias. No es simplemente de que hablar de que se va a centrar la formación en competencias y que usted comience libremente a trabajar de esa manera. La competencia tiene un contenido y ese contenido debe lograrse en materia de dominios de contenido, en materia de saber hacer y en materia de posibilidades creativas de solucionar problemas, de el elemento relacional entre las personas que están participando en el proceso. Este método, colega, esta metodología requiere de un elemento y insisto, quiero insistir en esto, que independientemente no le estoy supliendo el espacio de lo que trabajaron las colegas Carla y Gloria. Quiero insistir que esta metodología requiere que la concepción del plan de estudio esté enfocada y esté pensada en función de competencias. O sea, ¿cómo se realiza esto? Bueno, cada carrera debe tener, vamos a decir que la determinación de lo que se consideran competencias de orden superior. Esas son, en términos de currículo, las competencias que van a estar presentes, que van a dominar todo el perfil del graduado, que tienen que estar necesariamente logradas, que se hayan alcanzado de una manera satisfactoria en un graduado. Y que implica, además de todo lo que hemos dicho, eso me faltó subrayarlo, la competencia también implica un nivel de éxito. O sea, que usted desarrolle, que usted domine conocimiento, que sepa hacer y que sepa relacionarse, que sepa hacer, pero que lo sepa hacer con éxito, que lo haga en el menor tiempo posible, que lo haga con destreza, con habilidad, para poder decir que estamos trabajando con que la persona es competente. Entonces, insisto, es importante que se haga un diseño del trabajo a partir de competencias de un orden superior. Prevalecen durante toda una carrera, pero esas competencias de orden superior van a tener un proceso de operacionalización y una manifestación específica a través de otras competencias de menor nivel en cada uno de los años académicos de una carrera y a su vez cada uno de los semestres. Para tener logradas esas competencias de orden superior, el estudiante debe ser capaz en el primer año de hacer esto y esto. Debe alcanzar esto y aquello. Debe ser capaz, en fin, debe estar pensada de esa manera que yo les estoy diciendo. Es de las metodologías, como decía hace un rato, que tienen una proyección un poco más estratégica, más a largo plazo. No es como la que ya yo le había mostrado, que también lleva pensamiento, lleva preparación, pero es más, vamos a decir, operativa para enfrentar un determinado conocimiento, un determinado contenido y un determinado momento, como la gamificación o el trabajo cooperativo. Me preguntaban, bueno, del trabajo cooperativo ya se explicó bastante
la colega explicó bastante acá lo compartió con nosotros en el momento de su intervención. Hizo una muy buena exposición, María Eugenia, de las técnicas de trabajo cooperativo. Yo recomiendo la consulta de la fuente que mostraba en esa lámina y por supuesto la consulta del trabajo para eso se socializa el trabajo de María Eugenia. Entonces, aquí en el orden del enfoque de este aprendizaje basado en competencia, vamos a decir que además del tratamiento sistémico que cada competencia requiere en cada uno de los programas, en cada uno de los cursos, con una aplicación, vamos a decir, muy integradora, es importante que siempre se tenga claro, docente, estudiante, sobre qué competencias se está trabajando y qué se aspira que cada uno de ellos debe alcanzar, debe saber hacer y debe tener como un logro. Hay una fuente que estoy recomendando acá, que es trabajar y evaluar las competencias en el aula, material para los docentes de muy útil consulta para seguir estudiando, seguir ampliando en este tema. Les recomiendo esta fuente, colegas, y continuamos avanzando para el aprendizaje basado en pensamiento. Al igual que las anteriores, esta es de las más complejas de lograr, de las más difíciles de lograr. No digo de aplicar, sino estoy hablando de logro, de que usted pueda observar cuánto se ha transformado en el comportamiento del estudiante, en las competencias del estudiante, tras haberlo aplicado. Para ver transformación, aquí tenemos que hablar de semestres, tenemos que hablar de años. No es una metodología que se aplica en esta clase y después usted no la vuelve a aplicar. El aprendizaje basado en competencia, en pensamiento, requiere del diseño de todo un curso con ese enfoque. Pero vamos a pensar que en lo ideal, para que realmente tengamos transformación sostenida en los estudiantes, no podemos aspirar tampoco que va a haber una transformación sostenida si un docente de un curso lo aplica durante toda, digamos, todo un semestre. Realmente lo ideal sería que como enfoque, como estilo, como estrategia de aprendizaje, se aplicara de manera colectiva por parte de un grupo de profesores en que coincidan en un semestre o en un año académico. O sea, su propósito, ¿cuál es? Enseñar a pensar de forma crítica. Es, digamos, lo que se recomendaría para lograr los principios de un conocimiento pertinente que recomienda Engal Morán en su obra. Y por eso yo insisto mucho en este tipo de la aplicación correcta de este tipo de metodología activa. No, insisto, no es algo momentáneo, no es algo fortuito, requiere de toda una concepción a largo plazo para obtener transformaciones sostenidas en los estudiantes. Entonces, uno de los problemas fundamentales que hay en la contemporaneidad es el caudal creciente de información a la que se dispone, a la que nosotros tenemos acceso en la contemporaneidad. ¿Cuál de esa información es la más valedera? ¿A cuál nos asimos? ¿Cuál de ellas nos representa en realidad un referente teórico para lo que vamos a realizar durante nuestra formación, durante nuestro desempeño? Esa es una de las problemáticas que en el orden profesional más difícil resulta darle una respuesta satisfactoria. Para eso hay que tener un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, reitero, es algo a lo que se obtiene como un resultado tras un periodo prolongado de influencias y de modos de actuación en este sentido. Por eso, a ese pensamiento crítico llegamos contextualizando, estableciendo relaciones, hallando
los argumentos que sean necesarios para explicar determinado proceder, determinado principio, determinada teoría. No asumir las cosas de manera simple o de manera superficial. Siempre tener junto a nosotros la duda. Yo diría que la duda metódica, la pregunta, el por qué, cuál es el valor de, cómo demuestro la efectividad. Hoy en la vida contemporánea proliferan mucho las falsas noticias, conocimientos que realmente no son los que ya han sido reconocidos o acuñados por la ciencia. Entonces el estudiante, ¿cómo no va a tener siempre a un profesor al lado para que le diga si está bien o si está mal? El estudiante lo que tiene que tener es un modo de proceder. El estudiante lo que tiene que tener es un pensamiento crítico para que él mismo confronte una cosa con la otra. ¿A dónde nosotros lo debemos encaminar? A que siempre tenga a mano distintos tipos de fuentes, confronte las fuentes, saque conclusiones, analice lo que señala cada autor o cada obra de manera crítica. ¿Y cómo lo va a analizar? Confrontándolo con la realidad, contraponiendo una teoría con la otra, demostrando el valor de cada una de ellas de manera contextualizada. Y esto, colegas, es una habilidad, si quieren llamarle habilidad, una competencia, si quieren llamarle una competencia, pero muy compleja y muy difícil de lograr. Pero cuando la tenemos lograda, sus efectos son verdaderamente muy útiles en el desempeño del estudiante. Entonces, la lámina siguiente, estamos ejemplificando lo que implica el hecho de decir que estamos trabajando o que estamos logrando el aprendizaje basado en pensamiento. ¿Cuándo lo tenemos? Cuando se adquieren y se desarrolla este tipo de habilidades o destrezas en el pensamiento. Cuando somos capaces nosotros mismos de pensar, de cuestionar, de reflexionar sobre lo que hemos aprendido, cómo lo hemos alcanzado y el valor que tiene estos elementos que hemos aprendido. Requiere, insisto en ello, el diseño de todo un curso en su totalidad en función de la aplicación del mismo, si es que queremos ver efectos positivos y efectos a larga duración. Es la recomendación final que puedo establecer sobre el aprendizaje basado en pensamiento. Igual que los anteriores, insisto en que la preparación del docente, la experticia del docente tiene que ser alta en este sentido para que domine, vamos a decir que las problemáticas fundamentales de la profesión, vamos a decir que los nodos conceptuales más importantes que tiene una disciplina y encaminar el trabajo con esos nodos conceptuales de la disciplina para que haya vamos a decir que una integración crítica despojada de elementos casuísticos o elementos superficiales, elementos que no están integrados con todos los saberes que se están alcanzando para que pueda ser verdaderamente productivo. Entonces, seguimos avanzando, colegas, y la octava, vamos a llamarle, yo realmente la ubiqué aquí, ubiqué este elemento dentro de las metodologías activas, aunque pudiera ser visto como otra cosa y no exactamente como una metodología activa. Pero vamos a decir que es un añadido que he insistido en compartir con ustedes para que a partir de hoy los que no la conozcan se acerquen a este elemento y vean el caudal tan interesante y variado de recursos de lo que estamos hablando. Nos estamos refiriendo a los recursos educacionales abiertos. Ahí ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar de la manera en que se los dije o de la manera en que está escrito ahí, que es como también lo pueden reconocer en los buscadores por sus siglas y por su denominación en inglés. Bueno, la esencia de esto es, colega, que en el año 2019 la conferencia general organizada por la UNESCO desarrolló determinadas recomendaciones para el diseño, para la implementación, el desarrollo
de, vamos a decir que, o llamarle de esta manera, una amplia biblioteca de recursos disponibles todo el tiempo a los docentes para que esos recursos se pudieran utilizar libremente, gratuitamente y de manera creativa en nuestras clases. Vamos a decir que, por eso insisto, que la idea es que es una gran biblioteca de amplio repertorio y de amplia variedad que nos resulta de gran utilidad a todos los profesionales de la educación. Y aquí ustedes pueden encontrar los insumos con los que pueden darle vida al resto de las metodologías de las que hemos hablado, a la del pensamiento crítico, al aprendizaje con los problemas, al aprendizaje con los proyectos, al aprendizaje con las competencias. Porque aquí ya están, colegas, los recursos creados. El docente vamos a decir que se evita el hecho de sentarse a trabajar y a buscar o a elaborar. Ya aquí hay un conjunto de cosas que están elaboradas. Quizás usted tenga que contextualizar alguna, que tenga que reconsiderar alguna. También es factible y está concebido para que se pueda sobreescribir, para que se pueda adaptar a lo que se está trabajando en todos los casos. La estrategia de colaboración internacional que participó, que se sumó a todo este proceso de urgencia y de distanciamiento que ha establecido la pandemia a nivel mundial, por supuesto que ha acentuado la necesidad de que todos estos recursos tengan esta naturaleza que le estoy diciendo abierta y que tengan toda la riqueza posible y que por supuesto pueda conseguirse su desarrollo y su enriquecimiento en un futuro inmediato. Esa es, vamos a decir que su esencia abierta y su esencia también gratuita. En la lámina siguiente yo les tomé como viene la definición, como está la definición en el documento original, diciendo qué cosas son los recursos educativos abiertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense que no es solamente, viene para el aprendizaje, para la enseñanza y para la investigación. Son materiales en cualquier soporte. O sea, cualquier soporte. Ahí usted se puede encontrar audios, o sea, pistas de audio, videos, libros, artículos, gráficos. O sea, el repertorio es realmente bastante amplio. Esa es una primera idea que quiero subrayar. Está en función de toda una gama amplia de elementos para que la persona, el profesor, solo en su casa, en su cátedra, en el espacio en que tenga, pueda acceder a los sitios que tienen estos recursos, obtenerlos, acondicionarlos, contextualizarlos y prepararlos para el trabajo con sus estudiantes para influir en sus actividades de formación. Se insiste el concepto de recursos educacionales abiertos, que es algo que es de dominio público. O sea, la UNESCO y bueno, las instituciones que ahora vamos a hablar de ellas, en que los han creado, han insistido en que tengan un carácter o sea, abierto. Es gratuito, o sea, el acceso no hay que pagar nada, como ustedes pueden ver en algunos sitios que le dicen que es gratis y al final en algún momento le están pidiendo el número de la tarjeta de crédito y le dicen que usted se ve envuelto en pagar una membresía. A los 3 o 4 clics que usted dio, ya más adelante lo engañaron. Aquí no. O sea, aquí esto es un recurso verdaderamente abierto porque es su esencia. Es público, es gratuito y usted lo puede adaptar, lo puede redistribuir, o sea, sin limitaciones de ningún tipo, sin restricción. Ahí está señalado en el concepto. Entonces, yo les pongo de ejemplo aquí 2 instituciones que han creado que han sido las pioneras en este sentido. La primera es la Universidad de Iowa en Estados Unidos, que creó así se llama,
Our Starter Kit. O sea, esa fue la Universidad de Estados Unidos. Y la otra que plantea un conjunto de herramientas son, vamos a decir que es como un consorcio, una asociación de los colegios de Ontario en Canadá. En ambos, vamos a decir que ambos paquetes están disponibles de forma libre y de acceso gratuito en Internet. Entonces, vamos a ver en la lámina siguiente. Yo le pongo o sea, les elaboré una lámina en donde ustedes pueden encontrarse qué es, o sea, cuál es el contenido, qué ofrecen. Bueno, se ofrecen buenas prácticas. O sea, es muy común hoy que para distintos procesos se divulguen las buenas prácticas, porque esas buenas prácticas nos orienten, nos alienten por el buen camino, nos guíen por el buen camino y tengamos buenos modelos. Entonces, nos vamos a encontrar buenas prácticas, publicaciones de todo tipo. Vean, esto fue un print screen que les estoy mostrando aquí de lo que está en ese sitio. ¿Qué es lo que está en ese sitio? Eso que ustedes entran y se van a encontrar eso. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Una amplitud de recursos extraordinarios y variedad de recursos. Fíjense, en las publicaciones hay textos de todo tipo, en todo formato, libros, revistas, en PDF, en ebook, de la manera en que ustedes estén conveniente obtenerlo. XML, HTML, o sea, la variedad es muy amplia en ese orden. Y un conjunto de revistas, las publicaciones que hoy tiene la revista, la información más actualizada y de mayor profundidad y rigor científico son las revistas. Hoy consultar y trabajar con revistas es muy bueno. Y por supuesto hay también un compendio grande de videos, de películas, como les decía, música, pistas de audio, y van a encontrar ustedes también guías de trabajo y plantillas, o sea, plantillas que las van a utilizar ya libres para poder aplicar lo que ustedes tienen en mente. Ya ahí se va a encontrar una plantilla que les facilita mucho las cosas. Por ejemplo, va a ser una rúbrica de evaluación para un determinado curso y bueno, usted tiene la plataforma, pero la plantilla para poder llevar a cabo, establecer cuáles son los indicadores que va a evaluar, cómo los va a evaluar, ya esa plantilla está, vamos a decir que preelaborada y le adelanta mucho el trabajo con un concepto, con un criterio bien claro en ese sentido. O sea que el Open Educational Resource es realmente una iniciativa muy interesante de amplio uso y reúne un potencial extraordinario. En la lámina siguiente quiero hacerle referencia, ya para ir cerrando con este elemento, y le pongo también, ahí tienen una URL para si quieren seguir buscando más elementos, mayor información. Pero quiero hacer énfasis en esto que dice acá, que todas estas iniciativas responden a los objetivos de la Agenda 2030. O sea, que plantea la necesidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa. O sea, está promoviendo educación de calidad para todos. O sea, son principios que hoy se sostienen de una manera, a mí me parece muy interesante, muy bueno que se haga desde los escenarios de los organismos multilaterales internacionales, porque en muchas ocasiones hemos oído decir, y quién ha sostenido, que la calidad está reñida con la cantidad, y si nosotros le damos educación a todo el mundo y llamamos a todo el mundo a las aulas y sentamos a todos en las aulas, se pierde la calidad. Y aquí se está hablando del principio absolutamente contrario. O sea, es posible garantizar educación a todos y que esa educación además tenga calidad. Entonces, el hecho de que todos tengan acceso no voy a decir que a los mismos recursos, pero sí a un sitio donde todos puedan utilizar recursos que han sido concebidos con rigor, con fundamentos,
desde las distintas ciencias que acuden a esas disciplinas, a esos campos de estudio, creo que es un paso muy importante en este orden. Entonces, colegas, ya sobre la hora, sobre las 10 en punto, además perdimos un poco de tiempo con las contrariedades del uso de la plataforma. Ya en la lámina siguiente quiero compartir con ustedes 6 elementos. Quiero compartir con ustedes 6 ideas. Y esas 6 ideas son recomendaciones finales para la aplicación efectiva de las metodologías activas. O sea, estas 6 ideas yo he venido insistiendo en esos elementos durante toda la actividad. Esto vamos a decir que ya es como a modo de cierre y de integración de todos los elementos que hemos venido comentando y que ustedes también trabajaron de una manera muy atinada. El primero es trabajar en la concepción de la clase y la preparación de los recursos necesarios para la metodología activa escogida. No puede haber metodología que por sí misma resuelva todos los problemas, todas las limitaciones y todas las debilidades que nosotros podemos haber identificado en un grupo o en un estudiante. O sea, tiene que partir primero necesariamente de la preparación con profundidad y con rigor de la clase. Y que esa clase sea poseedora de la mejor actualización, de los mejores recursos y de la mejor disposición también por parte del docente. De este tema vamos a seguir insistiendo en la actividad del martes próximo. Hay que elaborar, o sea, a esto nos referíamos nosotros con la preparación. La preparación del docente tiene que ser muy profunda, tiene que ser muy compleja y muy completa. En eso no me canso de insistir. El segundo es que elabore con claridad la base orientadora para la acción o las consignas de trabajo que sean claras, que sean precisas y que direccionen oportuna y correctamente todo lo que debe realizar cada uno de los estudiantes, independientemente de sus niveles de aprovechamiento, de los niveles de desarrollo de sus competencias, de sus niveles, vamos a decir, hasta de integración al grupo. Para eso es importante que nosotros pensemos bien, escojamos bien la metodología que vamos a utilizar dentro de la clase en correspondencia con los objetivos, con los contenidos, con todos estos elementos. Insisto, eso es muy importante. Y elaboremos muy bien la orientación para llevarla a cabo, para instrumentarla, para ejecutarla. El estudiante nunca, o sea, tenemos que pensar todos los casos para que no haya duda. Siempre tenga un máximo de claridad y que estén concebidas la mayor cantidad posible de alternativas y de opciones. En tercer lugar, considerar cómo esa metodología activa la interacción entre los miembros, entre los participantes del grupo y la colaboración entre cada uno de ellos. O sea, los estudiantes tienen que colaborar, tienen que intervenir, tienen que necesariamente participar en ese orden. Aquí ustedes pueden ver a la derecha entonces una publicación que se elaboró en el año 2015 en España, donde vean lo debajo, se dice TELOS 101, un dossier de la mutación digital en la educación superior. Entonces, usted va a tener ahí un conjunto de artículos, de posiciones muy interesantes que le permite también ampliar lo que hemos estado discutiendo, de lo que hemos estado hablando en el día de hoy en esta actividad. A nosotros nos parece, o sea, a mí me parece muy útil y muy práctico que yo les esté insistiendo, porque acá no tenemos tiempo ni de ver todos los casos, ni de analizar con la profundidad que se requiere cada una de las metodologías. Lo más importante es que nosotros aquí por lo menos identifiquemos las metodologías, tengamos ideas de cómo
se aplican, en qué contexto, con qué finalidad podemos aplicar cada una de ellas, pero lo que realmente va a dar el bagaje de la preparación necesaria es la búsqueda, es el estudio y es la preparación de ustedes de manera consciente para poderla contextualizar y poderla aplicar en correspondencia con las necesidades del grupo, con las necesidades y la complejidad que genera el contenido que se va a impartir. En la lámina siguiente, estamos llamando a que siempre es necesario que nosotros alimentemos o estimulemos en nuestros espacios de trabajo a la creatividad y estimulemos también la innovación. Vamos a decir que son los recursos más importantes, colegas, para enfrentar la vida moderna, para enfrentar la actualidad, la contemporaneidad, la creatividad y la innovación. De hecho, siempre insisto también en que las mentes más preclaras, los pensamientos que más han movilizado la atención de los docentes en el mundo, han coincidido en señalar la creatividad y la innovación como necesidades contemporáneas. Y, por ejemplo, consulten la obra de Ken Robinson, de Tony Wagner, para poner ejemplo de dos personas que siempre han sido consecuentes con la recomendación y con la idea para los docentes de estimular en las aulas la creatividad y la innovación. Si queremos sociedades que sean científicas, que su cultura sea innovadora, que se trabaje por el desarrollo sostenible, tenemos que entonces que pensar desde nuestras aulas cómo formamos a personas que sean creativas y que sean innovadoras. Tiene que haber una interacción necesaria entre la escuela, la educación y la sociedad. Si la sociedad pretende esto que les estamos diciendo como propósito, como finalidad, como transformación lógica y necesaria, la escuela tiene que tener ese carácter, tiene que tener esa esencia. Y estas metodologías de las que estamos hablando son metodologías que vamos a decir que estimulan muy bien el hecho de ser creativos y el hecho de innovar. Cuando nosotros llevamos al estudiante a que resuelva problemas, a que desarrolle proyectos, a que su clase sea invertida, o sea que primero el consulte, primero el busque, estamos estimulando la búsqueda, estamos estimulando la investigación. Y eso es muy importante. Lo que nosotros no podemos llegar a asumir esa clase totalitaria donde aspiramos que todo el mundo nos responda lo mismo, nos diga lo mismo, que el estudiante haga la misma evaluación, la hagan todo, realmente no es conducente a esta finalidad de la que estamos hablando. El quinto elemento del que estamos recomendando es considerar siempre cómo nosotros estimulamos la motivación, cómo lo que hacemos en el aula se vincula y interactúa con los intereses de los estudiantes, cómo traemos a la clase la motivación. De esto hay mucho escrito, mucha idea y mucha claridad en este orden, en que cada día la mejor clase es la que más motiva. Y es la que más motiva al estudiante a aprender por sí, a buscar, a mencionar temas que sean problemáticos, a abrir preguntas, a estimular la duda. Y cuando se abren preguntas y se estimula la duda, yo creo que es la mejor manera de estimular y hacer crecer la motivación en los estudiantes. Y eso es muy bueno. El otro día oía un neurocientífico de un renombre importante, a Francisco Mora, decir que hacía falta que cómo se motivaban los estudiantes. Había alguien sentado pausadamente explicando algo y aparecía una jirafa por detrás. Bueno, hablaba de la jirafa en términos de que hubiera una sorpresa, que apareciera un elemento cambiante en algo que estaba estático, en algo que quizás hasta podía pecar de aburrimiento. Y aparecía o sucedía un acontecimiento y eso llamaba a la atención
y motivaba a los estudiantes a lo que iba a pasar o lo que iba a suceder después. El último elemento es estimular a aprendizajes significativos y, por supuesto, el aprender por sí. Pero el aprender por sí, los aprendizajes muy significativos, están muy relacionados con todas estas metodologías de las que hemos hablado hoy. Todas estas metodologías en su esencia, en su base, de su concepción, en su finalidad, en su proceder, requieren del aprender por sí y de que al final las adquisiciones que se alcanzan, las adquisiciones que se logran en cada uno con los distintos niveles de complejidad que esto implica, esos aprendizajes van a ser entonces significativos. Esa significación siempre va a ser diferente en relación a nuestro repertorio cultural, a nuestros intereses, a nuestras necesidades, al modo en que un determinado hallazgo, un determinado nuevo contenido impactó más en uno que en otro. De ahí la importancia de la personalización, de que tengamos claro del rol de la subjetividad en nuestros estudiantes y en el modo en que aprendemos cada uno de los seres humanos y concederle también el rol necesario a los elementos de las estrategias de aprendizaje y de la metacognición. Sigo insistiendo en esto porque es verdaderamente algo muy importante en este sentido. Estas son, colegas, 6 recomendaciones que yo quise compartir con ustedes tras haber repasado, en haber escuchado, nos perdimos todos, nos perdimos lamentablemente, pero bueno, vamos a ver si las podemos aprovechar al inicio de la actividad siguiente. Pero tras haber escuchado lo que ustedes produjeron, lo que escribieron, cosa que insisto es importante que todos lo vean. O sea, esto que se hizo es patrimonio de todos. Es un conocimiento que se elaboró entre todos. O sea, por tanto, todos debemos acceder a él oral y de manera escrita. Por eso es importante de que esto se socialice y lo tengamos como una plataforma de trabajo colectivo. Entonces, ya para finalizar la noche de hoy, en la lámina siguiente tengo 2 interrogantes movilizadoras para ustedes. 2 interrogantes que las dejo a su buen juicio. O sea, primero les estoy proponiendo que pensemos cuáles ustedes consideran que debe ser el rol del profesor en la aplicación de las metodologías activas. Esa respuesta ustedes la buscan, la leen, la reflexionan. Si lo estiman conveniente, la escriben y me la envían de la misma manera en que se hizo este trabajo que recibí y revisé ayer. O sea, de esa misma manera me pueden hacer llegar esas preguntas. Sería muy bueno. Siempre es bueno. Además, si nos regimos por la pirámide de Edgar Dale, por supuesto que va a ser un conocimiento mejor adquirido si usted lo estudia, o sea, si usted lo lee, si usted lo profundiza, si usted lo considera, si usted lo procesa y si lo escribe. O sea, eso, por supuesto, a mi modo de ver, va a ser mejor. Sí, pero si alguien considera que eso no le es necesario y desea hacer un comentario durante la clase de manera oral y compartirlo con usted, independientemente de que lo haya entregado, también le doy la libertad para que lo haga. Y por último, también pensar que en todo esto que estamos hablando, que tiene, como hemos visto, sus raíces en la historia, tiene antecedentes que algunos se nos pierden más allá de un siglo, pero son problemáticas que nos siguen llamando la atención, movilizando nuestro interés. Entonces es importante que le sigamos atendiendo desde la academia y desde la ciencia. Entonces, ¿qué competencias se necesita para un buen desempeño del docente en las condiciones del siglo XXI? Con tecnologías que son supersónicas, que son que nos han movilizado, que nos han cambiado, que nos han transformado la vida y la cultura, o la cultura y la vida. Han cambiado la cultura y nos han cambiado también nuestros modos de vida. Tengan todo muy buenas noches. Escriban las preguntas, me las pueden enviar quien haya quedado con alguna duda.
Quien sienta necesidad de hacer un comentario también lo escribe y me lo envía. Y por lo demás, solo me resta desearles a todos muy buenas noches y les reitero las gracias por la atención prestada y por el espacio que hemos compartido entre todos.